ímpetu ahora donde se está planteando ya un balconazo, la salida de Petro para dar un discurso en el cual va a hablar de los derechos de los trabajadores, va a hablar de las reformas que está queriendo imponer y va a hablar de lo que él pretende, que es que como él no está pudiendo conseguir que avance en el Congreso las reformas que tienen que avanzar, que la presión en las calles convenza a los legisladores de los distintos partidos para que lo acompañen. Esto es lo que se pone en juego y por eso me parece interesante poder conversar con Francisco Maltés, que es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Francisco, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Buenas tardes, Daniel, a todos los oyentes y quienes ven este importante programa en el sur del continente. Francisco, ¿qué espera de este balconazo, de este acto que se va a realizar el 1 de mayo? Bueno, estamos por primera vez en la historia en Colombia en un gobierno de izquierda, donde están en curso cerca de 25 reformas, pero las más importantes son las que tienen que ver con el tema laboral, pensional y a la salud. La reforma laboral y pensional ha sido construida con aportes del movimiento sindical, del movimiento social y al igual que la salud, con la opinión de muchas personas que trabajan en el sector usuario de la salud. En Colombia, a diferencia de lo que ha sucedido en el Uruguay, la propuesta de reforma a la salud no incrementa la edad ni las semanas de cotización. Esto tiene que ver con la tasa de reemplazo, que por supuesto podríamos discutir en diferentes casos en el continente. Nosotros apoyamos a los compañeros del PIT-CNT en Uruguay en su lucha contra la reforma jubilatoria. Aquí en Colombia, el Congreso de la República, las fuerzas alternativas, las fuerzas democráticas tan solo son una tercera parte del Congreso, 2/3 partes corresponden a sectores tradicionales de la política. Por lo tanto, como siempre lo hemos hecho el movimiento sindical y social, aspiramos a defender nuestras propuestas, nuestras ideas en la calle. Hoy, 28 de abril, conmemoramos 2 años del estallido social que llevó a que el presidente Petro pudiera en su momento como candidato jugar un gran papel enarbolando las banderas y las peticiones que levantamos en el estallido social. Francisco, ¿cómo vio los cambios de gabinete que se realizaron esta semana? Bueno, este es un gabinete heterogéneo en su composición de fuerzas políticas, y hay algunos ministros que estaban atravesándose en el programa de gobierno del presidente Petro. Teníamos un ministro de Hacienda que decía que era de corte cepalina, pero mostró su tendencia fondomonetarista y terminó atravesado en el gasto social, atravesado en la reforma a la salud, en la reforma pensional y en la reforma laboral. Y por supuesto que debería salir del gabinete. Eso fue una petición que hicimos del movimiento sindical y social. Y hay otra, la salida de otros ministros obedece de alguna manera a que hay cansancio en el gabinete. Aquí, este es un país muy complicado y los ministros están trabajando 20, 18 horas y el ritmo es impresionante y creo que algunos mostraron algún cansancio físico, no político. Ahora, usted cuestionaba recién al ministro Campo, que estaba al frente del área de económica, y decía, bueno, demostró ser fondomonetarista. Ahora, lo que muchos estaban viendo es que en realidad lo que planteaba el ministro Campo es que las reformas que se hicieran, que se hagan todas las reformas posibles, pero que fueran sostenibles en términos económicos. Porque usted sabe, Francisco, usted si maneja un sindicato lo sabe, las cuentas tienen que estar ordenadas. Si no están ordenadas las cuentas, uno puede tener las mejores intenciones, pero nada puede sostenerse a futuro. ¿No le parece que hay quizás cierto riesgo de cierto voluntarismo en querer hacer algunas reformas sin tener conciencia de los costos que tienen esas reformas?
La reforma pensional tiene un soporte técnico muy fuerte. Ha sido un estudio que ha hecho la Universidad Nacional de Colombia, una universidad pública, que hizo un análisis de más de 800.000 variables y demostró técnicamente que no se necesitaba aumentar la edad ni las semanas de cotización. Este informe de la Universidad Nacional dejó con la boca cerrada a los empresarios. Y en el caso de la reforma a la salud, aquí queremos que se restablezca y se fortalezca el sistema público, que no haya intermediarios en la salud, que se queda con una parte importante de los recursos. Hay recomendaciones de la OMS que se van a aplicar con esta reforma. Y en el caso de la reforma laboral buscamos recuperar algunos derechos que hemos perdido en los 30 años de política neoliberal que no surtieron efecto. Las reformas que nos aplicaron era dizque para reducir el desempleo y la informalidad. Y hoy tenemos más desempleo y más informalidad que en los años 90 antes de la aplicación de las reformas. Entonces, aquí está claro que estas reformas son sostenibles en el tiempo. Inclusive la OCDE, a la cual Colombia se afilió contra nuestra voluntad, ha dicho que los requerimientos de la reforma que ellos han hecho en materia laboral están incorporados en la reforma. La OIT también ha dicho que es una reforma que está en los parámetros de los convenios y la política de la OIT. Y la OMS y la OPS han hablado de énfasis en la prevención, hacer énfasis en la prevención en la prestación de los servicios de salud. Entonces, creo que el interés del ministro Campo era más atravesarse políticamente que económicamente. Francisco Maltés, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias, muy amables.